con el internet, pero vamos a avanzar. Apocalipsis es el único libro profético del Antiguo Testamento, eso habíamos visto, ¿no es cierto? Que Apocalipsis, en cuanto al Nuevo Testamento, es el único libro profético. Pero cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos más de 17 libros proféticos, ¿no? Separados en dos, antiguos, perdón, profetas mayores y profetas menores. Y eso es lo que nos dice a continuación. Apocalipsis nos dará la comprensión completa y plena de los 17 libros proféticos que apuntan a una realidad plenaria, la consumación del plan de Dios, ¿no? Entonces, el libro de Apocalipsis va a sellar, va a dejar culminado, consumado, lo que los 17 libros proféticos del Antiguo Testamento nos iban a ir anunciando de manera progresiva. Recuerde que aquí habíamos visto que el tema central de toda la Biblia es el reino de Dios, es el reino de Cristo o el milenio, como ya lo conocemos. Entonces, todos los profetas mayores, como los profetas menores, nos van a dar un preámbulo, nos van a dar un tipo o una sombra de lo que se va a proyectar en el futuro, que se viene con el reinado de Cristo o el Mesías en la tierra, ¿no? Y Apocalipsis ya va a dar por finalizado ese mensaje. Muy bien. Apocalipsis también, amados hermanos, es el único libro que promete triple bendición, ¿no? Aquí habíamos abordado un punto importante. ¿Por qué debemos estudiar Apocalipsis? No porque tiene mucha bendición al que lee, al que guarda y al que lee las palabras de esta profecía, dice el mismo Apocalipsis. Entonces, el mismo Apocalipsis, el mismo libro, se identifica como un libro de bendición, ¿no es cierto? No se identifica con un libro oculto, temeroso, que va a traer maldición. No, Apocalipsis el mismo se presenta como un libro que trae bendición. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis no debe ser relegado de los púlpitos, no debe ser relegado de la iglesia. El libro de Apocalipsis tiene mucha bendición. Es más, es el único libro que tiene tres bendiciones juntas: al que lee, al que oye y al que guarda las palabras de este libro. Muy bien, entonces decir que Apocalipsis es un libro cerrado, oculto, que no se entiende, que eh, causa miedo, pánico, es un error. Hacemos eso porque no estamos entendiendo la comprensión del Apocalipsis. Y hoy en este curso tú vas a entender Apocalipsis a detalle y tú vas a ver de diferentes ojos, de diferentes vistas y panoramas, cómo Apocalipsis está aportando al mensaje teológico y cómo va a aportar Apocalipsis a tu vida también. Muy bien, ¿qué más? Apocalipsis también tiene conexión con los demás libros, a pesar de la división literaria, pues toda la Biblia tiene una unidad de pensamiento, ¿no? Entonces, eso habíamos quedado la semana pasada cuando les dije que comparemos a la Biblia como un libro, ¿no? Como un libro secular que leemos, una historia, una narración, un cuento, de esa misma manera. Tiene un comienzo, tiene un final, tiene un preámbulo, tiene un desarrollo, ¿no es cierto? Tiene personajes y tiene un tema central al cual está yendo el libro o el libro que estamos estudiando de manera secular. Apocalipsis también. Tiene un inicio, el Génesis, y tiene un final, que es Apocalipsis, y tiene un tema central. Ahora, todos los libros de la Biblia, los 66 libros, van a aportar ese mensaje. No es que Génesis, Levítico, Deuteronomio, Salmos se aíslan. No, todos hacen una unidad. Y les ponía un ejemplo, ¿no? Cuando una hermanita empieza un tejido, no sé, un suéter, una bufanda, empieza y lo termina, ¿no ve? Y en eso hay un proceso. Y cada tejido, cada punto está aportando al crecimiento o al desarrollo de esa bufanda o esa prenda que se quiere dar por términos, ¿o no? Lo mismo es, empieza con Génesis y cada libro, texto, capítulo está aportando, está entretejiendo el plan de Dios. Anote eso. Cada libro está entretejiendo el plan de Dios, el plan de Dios. Muy bien. ¿Qué más hemos visto? Apocalipsis tiene una fuerte relación con el libro de Daniel. Y eso habíamos aclarado también, ¿no? Lo habíamos tocado de un punto profético, obviamente, porque Daniel es un profeta y va a hablar en cuanto a lo futuro, futuro que en cierta parte de su libro ya ha acontecido y un futuro que se viene no inmediato también, después de los cuatro reinos que habla Daniel, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué es importante entender Daniel? Porque alguien puede decir, hermano, ¿por qué no empezamos a estudiar Daniel? ¿No? ¿Por qué no empezamos a estudiar Daniel? Y realmente recomendamos nosotros al que va a estudiar Apocalipsis de manera profunda, estructuralmente, estudiar Daniel y no solamente Daniel, lo que te dije más apuntes atrás. Los 17 libros proféticos tenemos que estudiar para entender mejor Apocalipsis. Pero acá
en este curso estamos viendo de manera panorámica y te voy a también enseñar lo que Daniel trae. No te preocupes de eso. Muy bien. Un buen maestro que te va a enseñar Apocalipsis, que te va a enseñar el tema central de Apocalipsis, la interpretación de Apocalipsis, te va a llevar al Antiguo Testamento, a los profetas, a los salmos, a los históricos, a la Torá, te va a llevar a eso. ¿Por qué? Porque hemos entendido de que todo está yendo a una hilación, se está entretejiendo una historia, por lo tanto, todo va a aportar sí o sí a la historia misma, pero hay una peculiaridad con el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel nos va a arrojar el plan de Dios de manera histórica. Anote eso, por favor. Anote eso. Vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Hermanos del Zoom, se me está escuchando normal, ¿verdad? Amén, hermano, amén. Sí, 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 sí. Amén, hermanos. Gracias. Amén. Yo sé que oraron ahí, oraron fuertemente ahí. Vamos a Amén. avanzar. Así que esto no lo vimos la semana pasada, pero ponga atención. ¿Por qué decimos que el libro de Daniel es de manera especial conectado con Apocalipsis? Porque los dos nos van a hablar del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? La instauración del reino. Cristo o el del Hijo de Dios gobernando el mundo. Ya Pablo nos da una luz de eso, ¿no? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, para él fue creado todo. Muy bien. Entonces ya en el plan de Dios estaba que su hijo heredaría, gobernaría este mundo entero. Vamos a entrar a detalles hoy, no se pierda este estudio. Ahora, Daniel, ¿cómo contribuye a eso? Porque Daniel nos va a hablar de una fuerte conexión en cuanto al plan de Dios. La conexión entre Daniel y Apocalipsis, ¿cuál es? Empecemos por Daniel, ¿les parece? Empecemos por Daniel. Ahora sí. Empecemos por Daniel. En Daniel vamos a ver el plan de Dios en la historia humana. Recuerda cuando le digo plan de Dios, ¿a qué me estoy refiriendo? Al establecimiento del reino, ¿no? Al reino de Cristo, o como todos lo conocemos, el milenio. Cualquiera de esas terminologías vale, porque está hablando de lo mismo. Muy bien. Entonces recuerde mucho, porque yo voy a utilizar mucho este término, el plan de Dios, y tú ya tienes que entender a qué me refiero. Al milenio, ¿no es cierto? Y también a el plan que Dios tiene dándole el trono a su Hijo Jesucristo. Por favor, sus micrófonos, hermanitos, van a cuidar a los que están ingresando. Entonces, ¿cómo está mostrando Daniel el plan de Dios en la historia humana? ¿Cómo lo muestra? Por ejemplo, mira, del capítulo 2 al capítulo 8 de Daniel, Daniel nos va a enseñar qué cosa. Los 4 reinos gentiles. Eso nos va a enseñar Daniel. Los 4 reinos gentiles. Muy bien. Hermano Abel, por favor, no enciendas tu micrófono. No encienda ningún micrófono, quiero ver encendido, ¿ya? Excepto cuando yo les pida. No quiero ver ningún micrófono encendido. Por favor, hace una interferencia acá. Ahora sí, continuamos. Del capítulo 2 al capítulo 8, Daniel nos va a hablar de los 4 reinos. ¿Recuerdan? La estatua de Nabucodonosor, la visión de las 4 bestias, todas esas dos son solamente una. Es más adelante en el capítulo 8, capítulo 7, por ahí, Daniel nos va a hablar en cuanto al carnero y el macho cabrío. ¿A qué se refiere eso? No está hablando Daniel de otra profecía. Ponga atención, le voy a explicar de manera sintética el libro de Daniel. Daniel capítulo 2 hasta el capítulo 8 nos va a hablar de los 4 imperios, Babilonia, Medos persas, los griegos y los romanos. Muy bien, tú puedes pensar, la visión de Daniel en el sueño de Nabucodonosor es uno, y otra visión es la de las 4 bestias, aunque son diferentes visiones, pero están hablando del mismo tema, de los 4 reinos. Y tú preguntarás, ¿y qué más adelante, hermano, cuando habla del carnero y el macho cabrío? Eso está haciendo un zoom Daniel a 2 reinos. ¿Cuál? El macho cabrío, perdón, sí, el carnero es el reino de Medo y de Persa, ¿no? Y ya el macho cabrío que vemos ahí, que derriba al carnero, que tiene 2 cuernos, el uno tiene un solo cuerno, lo derriba, ese es el imperio griego, ¿no es cierto? Pero sigue hablando de lo mismo,
Sigue hablando de los 4 imperios, ¿no? Si hasta aquí tú no entendías eso, mira, te lo estoy enseñando. Del capítulo 2 al capítulo 8, Daniel, ¿de qué va a hablar? De los 4 reinos, de los 4 imperios. Por eso Daniel, ¿cómo está mirando el plan de Dios? Daniel no está mirando como Juan lo mira en Apocalipsis. Ponga atención. Daniel está mirando el plan de Dios en la historia humana, en los gobiernos gentiles. Pero Apocalipsis, es decir, Juan nos va a mostrar el plan de Dios de manera consumada, plena, y nos va a dar detalles de eso. Ponga atención a la diapositiva. Muy bien. ¿Qué pasa después del capítulo 8? Viene el capítulo 9 y el capítulo 12. Del capítulo 9 al capítulo 12, ¿de qué nos va a hablar Daniel? Nos va a hablar del fin del reinado gentil e instauración del reino del Hijo del Hombre. Muy bien. Entonces Daniel va a empezar desde el capítulo 9 hasta el capítulo 12 a hablar de cómo el reinado gentil va a culminar la restauración de Israel y el comienzo del reinado prometido por Dios a los judíos. Muy bien. ¿Cómo empieza todo esto? Daniel empieza orando. Él está observando el libro del profeta Jeremías en cuanto a los 70 años que tenía que estar en cautiverio y él dice, ya se está cumpliendo, ora al Señor y Dios le da la visión o la revelación de las 70 semanas, que es clave para entender el libro de Apocalipsis. Muy bien. Entonces, todos del 9, 10, 11 y 12 se va a desarrollar eso. ¿Cómo se tendrá fin el reinado gentil y cómo la nación de Israel será restaurada y vendrá el Hijo del Hombre a gobernar? Muy bien. Ahora, quiero que ponga atención acá porque vamos a ir a nuestras Biblias. Vamos a ir a nuestras Biblias. Abre tu Biblia en Daniel. Abre tu Biblia en Daniel. ¿Qué les enseñé, hermanos? Del 2 al 8, ¿de qué nos habla? De los 4 reinos. Muy bien, de los 4 reinos. Ahora, ¿se acuerdan ustedes, amados hermanos, de la visión de la cuarta bestia? Daniel dice, era espantosa de gran manera porque sus dientes, sus garras, sus pies trillaba, etcétera, y él quedó asombrado por esa visión, ¿sí o no? Pero en medio, bueno, en paréntesis entre esa visión y lo que después el ángel le va a decir, Daniel escribe algo importante en cuanto al reino. Y aquí surge el primer título mesiánico para Cristo. Vamos a capítulo 7 de Daniel, verso 9. Daniel va a tener una visión del reino venidero en cuanto o en torno al Hijo de Dios o al Hijo del Hombre. Verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él y millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Por favor, atienda esto porque esto nos va a hacer entender lo que viene con Apocalipsis más adelante. Muy bien, recuerde que aquí estamos tocando de manera superficial. Ya cuando entremos a la lección 1 y lección 2, vamos a desarrollar las 70 semanas de manera puntual. Aquí te estoy dando una probadita de lo que se viene. Muy bien. Entonces, ¿qué más vemos? Verso 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Ahora, en esta parte vemos un personaje que es el anciano de días. ¿Quién es este anciano de días? Es Dios el Padre. Pero ¿por qué le dice anciano de días? No porque Dios es barbudo y está de edad, un ancianito sentado en su trono. No. Cuando dice anciano de días nos habla de su eternidad, ¿no? Del tiempo que él tiene, él es eterno, él siempre está existiendo, siempre está constantemente en existencia, ¿no? Cuando nos dice anciano de días, no se refiere a que Dios tiene días como si tuviera años. ¿Cuántos años tendrá Dios? No, nos habla de la eternidad, ¿no? De la eternidad de Dios. Ahora dice que este anciano de días, que es Dios mismo, Dios el Padre, se sienta, se abre los libros, juzga a las bestias, pero más adelante hace la aparición un segundo personaje, verso 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como la primera vez que aparece este título mesiánico es en Daniel. Ponga atención, anote ahí al lado. Va a haber títulos mesiánicos. Y estos títulos mesiánicos nos van a hablar del reinado de Cristo. Uno de ellos es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un título mesiánico, es decir, un título que nos está llevando al reino del Mesías. Anote eso. Muy bien.
que vino hasta el anciano de días. Son dos personajes, uno como hijo de hombre y el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, mira, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido. Con nuestra comprensión ya del Apocalipsis, entendemos que Daniel estaba reflejando que el reinado eterno del Mesías, el reinado eterno del Hijo del Hombre, es decir, de Cristo. Muy bien. ¿Por qué Daniel empieza a hablar todo esto? Porque él dice, esta bestia va a destruir todo, es semejante, es atroz. Pero ahí Dios le muestra un pedacito de lo que ya Juan nos va a revelar de manera completa, con detalles, a lujo de detalles. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Volvamos a nuestra diapositiva. Volvamos a nuestra diapositiva. Daniel está hablando, bueno, a Daniel se les revela el plan de Dios, sí, pero en cuanto a la historia humana, el fin del reinado gentil con la última bestia que Daniel ve, es decir, el cuerno pequeño, que va a desarrollar 9, 10, 11 y 12. Muy bien. ¿Qué más? Ahora, del libro de Daniel tenemos que rescatar siempre lo siguiente, el capítulo 9. Esta es la clave. En el capítulo 9 nosotros vamos a encontrar la profecía de las 70 semanas. Ahora, ¿qué es lo que debemos siempre rescatar de las 70 semanas? La última semana o la semana 70. Muy bien, porque Daniel nos va a dar el tiempo exacto para la consumación del reino del Mesías que él ya había visto. Él ya había visto que aquel hijo de hombre heredaría el reino, porque ¿qué dice? El anciano de días le dio trono, poder, autoridad, etcétera, para que él gobierne a las naciones y todos le sirvan, dice, y su dominio nunca va a pasar. Obviamente está hablando del reinado del Mesías. Entonces, Daniel nos va a dar el tiempo exacto para que ese reino se cumpla. ¿Y cuál es el tiempo exacto? La semana 70 o, como lo conocemos ahora, los 7 años de tribulación. Ahí tú tienes que colocar tu foco de atención. Muy bien, porque aquí esto es lo que Daniel va a aportar de manera completa. La semana 70 va a aportar a lo que vamos a ver en Apocalipsis. Ahora, entendiendo cómo Daniel nos muestra el plan de Dios de manera histórica humana, ¿cómo nos muestra Daniel el plan de Dios? Te lo dije, pero Apocalipsis nos va a mostrar el plan de Dios ya consumado, es decir, el Cordero ha vencido, la victoria del Cordero. Y así llegamos al desenlace de lo que Daniel nos ha mostrado por etapas, por fechas y lo que iba a acontecer en los reinados del mundo. Por eso se le dice a Daniel que guarde y selle estas palabras hasta el tiempo del fin. Muy bien, porque todavía estaba Dios permitiendo que el reinado gentil, el gobierno humano. Por eso esto los judíos lo sabían muy bien. Por eso cuando le preguntaron en Mateo 24, los discípulos a Jesús, ¿qué le dijeron? Restaurarás, ¿cuándo será el fin del siglo? Y muchos piensan, el fin del siglo, fin del mundo, todo se va a acabar. No, hermanos, fin del siglo en la Biblia y para un contexto judío significa fin del gobierno humano. ¿Cuándo vamos nosotros a heredar la promesa de Dios de que ellos iban a ser cabeza de nación juntamente con su Mesías? La Biblia no arroja un tal fin del mundo, no existe eso. Va a haber una renovación de este mundo para que el reino milenial acá se establezca de manera plena y completa. Muy bien. Entonces, cuando los judíos preguntan, ¿cuándo será el fin del siglo? ¿A qué se refieren? Imagínate, ¿puede un judío acaso preguntar, ¿cuándo será el fin del mundo? ¿Cuál era la mente de los judíos? Que el reino se instaure, ¿sí o no? Y sabían que cuando el reino se instaure, el reino gentil, pagano, habría de ser terminado. Por eso a eso se refiere el fin del siglo, el fin del reinado gentil y el comienzo del reinado del Mesías. Muy bien. Ahora, también Pablo habla de esto en Romanos capítulo 11, cuando él dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y uno imagina, gentiles, hasta que haya entrado el último cristiano al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta ahí Dios hace el arrebatamiento. No,
Cuando Pablo habla acerca del último que ingrese de los gentiles, habla del último gobierno humano, del último tiempo que Dios le está permitiendo a los gentiles, a los impíos, a los inicuos, gobernar su mundo, gobernar su herencia, la tierra misma. No veas tú, último gentil, último creyente que entra a la iglesia, ahí, no. Siempre cuando se habla de gentiles, va a Dios mostrar el tiempo que Dios está dando de permisión que el gentil gobierne su mundo, su creación. Hoy mismo, amados hermanos, los países vivimos gobernados por presidentes, reyes, mandatarios, etcétera, ¿sí o no? Dios está permitiendo eso para que en un futuro todo eso sea derrocado y la única autoridad universal sea el Mesías. Muy bien, espero que me hayas entendido esa parte. Ahora, ese plan en Apocalipsis vamos a ver de manera consumada. ¿En qué sentido? Apocalipsis va a colocar un zoom en los 7 años de tribulación. En los 7 años de tribulación, el juicio de Dios. Ahí es donde Apocalipsis va a colocar su foco de atención. Muy bien, ahí es donde va a colocar. Ahora, los 7 años de tribulación, ¿de dónde sacamos este monto? Esta cantidad de años, perdón, de la semana 70. Por eso Daniel es importante en la profecía del Apocalipsis. No se pueden desconectar, no tanto porque arroja los reinos pasados, porque está apuntando Daniel al reinado futuro del Mesías y el juicio de Dios. Por eso Daniel es importante. Muy bien, con esto no quiero decir que no estudies todo Daniel, no, es importante estudiar Daniel porque todo, recuerda una vez más, todo libro profético va a apuntar al establecimiento del reino y al castigo de Dios que antecede al reinado del Mesías. Ahora, entendiendo esto, amados hermanos, Apocalipsis revela tres cosas, atentos. Apocalipsis nos va a revelar tres cosas. ¿Qué reveló Daniel? El tiempo exacto del reinado del Mesías. Muy bien, como también nos aporta la restauración de Israel. Muy bien. Ahora vamos a Apocalipsis y dice ahí, Apocalipsis revela tres cosas. Recuerde que Apocalipsis está mostrando el plan de Dios consumado, pleno, acabado, final, pero Daniel no. Por eso dice Daniel, el ángel le dice a Daniel, sella las palabras de este libro, porque es para el tiempo del fin. Pero Apocalipsis ya no es un libro sellado, es un libro abierto. Por eso Apocalipsis significa revelación o revelado del griego, ¿no? En realidad significa descorrer la cortina, ¿no? Es como que estás en un escenario y la cortina se descuelgue, ahí se aleja, se mueve para que podamos ver la escena, ¿no es cierto? Eso significa Apocalipsis, ¿no? Revelar, descorrer la cortina. Muy bien, entonces ya Apocalipsis no es un libro sellado. Ahí nomás ya demostramos que Apocalipsis no es que nadie lo va a entender, no es que nadie lo va a entender. Podemos entenderlo porque Dios lo abrió esta revelación. En realidad, Apocalipsis nos abre el panorama, el entendimiento del tema central de toda la Biblia. Daniel, tú no lo vas a poder entender sin entender Apocalipsis. ¿Cómo ves el cumplimiento de lo que Dios estaba anunciando al profeta Daniel? Ahora, Apocalipsis revela tres cosas. Número uno, el gobierno y la caída del anticristo. Atienda, después va a anotar, hermano, no se preocupe, va a sacar una foto o algo, pero atienda, por favor. Número uno, ¿qué revela Apocalipsis? El gobierno y la caída del anticristo. Con el primer sello, el levantamiento del anticristo, Apocalipsis está mostrando el gobierno, los comienzos y el progreso del poder que va a tener el anticristo. Pero a la misma vez nos va a mostrar la misma caída del anticristo. Muy bien. ¿Qué más nos muestra el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis también nos va a mostrar el gran día del Señor. El gran día del Señor. Ahora, recuerda lo que te dije al comienzo. Cuando hablamos del día del Señor, siempre nos referimos a sus juicios. Todo lo que habló en el Antiguo Testamento, incluso esto lo vamos a ver desde el Éxodo, amados hermanos. No se pierdan lo que se viene más adelante. Lo vamos a ver más adelante, cómo el Señor ya estaba anunciando un juicio a los inicuos. Pero todo eso se va a desarrollar de manera final en el libro de Apocalipsis. Todos los castigos que Dios hizo a los injustos, a los impíos, solamente era una antesala, un preámbulo al gran juicio de Dios. Por eso se le conoce como el gran día del Señor. Por eso Jesús, hablando de este día, ¿qué dijo? Espantoso,
tanto que no hubo en el pasado ni la habrá en el futuro. ¿Sí o no? Por eso se le conoce como el gran día ha llegado. Y todo lo que vemos en el obrar de Dios castigando a los inicuos, a los idólatras, a los paganos, es una antesala del futuro juicio de Dios que se acerca al mundo entero. Muy bien. Por ejemplo, el juicio de Dios a veces cayó en naciones gentiles, en naciones, en ciertas partes del mundo antiguo. Pero en este caso, Apocalipsis nos revela el juicio de Dios de manera universal a toda la humanidad, reflejada en 21 juicios, 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas. Muy bien, entonces estamos viendo cómo Apocalipsis llega al final, nos llega al cumplimiento de todo lo que los 65 libros iban anunciando de manera progresiva. Espero que me estés entendiendo eso. Ahora, avanzamos. ¿Qué otra cosa nos revela el libro de Apocalipsis? También nos va a revelar la victoria del Cordero. Eso es lo que también Apocalipsis va a revelar, como la progresión de un futuro Mesías que viene por el linaje humano, por el linaje también de Israel, va a ascender al trono. Y todo eso es un preámbulo también. Note algo, amados hermanos. Note algo. Mira, note algo. En toda la historia de los 65 libros, excluyendo Apocalipsis, vemos gobiernos humanos, gobiernos humanos. ¿Cuándo empieza el primer gobierno humano? En Babel, con Nimrod. Ahí empieza el primer rey que es cabeza del pueblo. Muy bien. Y este gobierno humano llega a su culmino con el levantamiento del anticristo. Y ahí finaliza todo con la victoria del Cordero sobre el anticristo. ¿Quién revela eso? Apocalipsis. Ahora, Dios, desde que Adán y Eva desobedecieron, está mostrando su justo juicio o su justa retribución, dando castigo al que no obedece, al que no glorifica, al que no cree en Dios. Y eso lo vemos a lo largo de los 65 libros, desde Génesis hasta los evangelios y las epístolas doctrinales, como las epístolas generales también. Hay justo castigo, hay justa retribución a los pecadores. Ahora, todo eso va a llegar a su culmino, como lo dije. Dios va a juzgar al mundo entero, de manera física y literal. ¿Cómo? Lanzando todo su juicio, toda su ira. El cáliz de su ira será derramado en el mundo entero. Eso está mostrando Apocalipsis. Tercero, Apocalipsis nos va a llevar al final de la historia. El Cordero ha vencido, el Cordero ha reinado. Muy bien. Y aquí quiero entrar a lo siguiente, aquí quiero entrar a lo siguiente. Muy bien. Se nos enseña, bueno, se habla de esta manera, ¿no? En la primera venida Cristo vino como el Cordero y en la segunda venida vendrá como el león de la tribu de Judá. En realidad, esto no es tan cierto. Muy bien. ¿Por qué? Porque cuando decimos eso, hacemos ver a Cristo como ya no un cordero, sino como el león, por su autoridad, por su poder, por su dominio, etcétera. En cierto sentido, estamos correctos, pero entiende una cosa, el mismo Apocalipsis va a seguir viendo al Mesías, al Hijo de Dios, como el Cordero. Ahora sí, quiero explicar lo siguiente. ¿Ya? Quiero explicar esto acá. Apocalipsis va a mirar a Cristo como el Cordero, pero no como el Cordero que nosotros vimos en la primera venida, no, sino va a ver a Cristo como Cordero, creo que en 3 o 4 circunstancias, ¿no? Que lo vamos más adelante. El Cordero inmolado, el Cordero enojado y el Cordero victorioso. El mismo Apocalipsis le va a decir, el Cordero, la ira del Cordero, dice. Entonces, para Apocalipsis, aunque Él va a venir a reinar, sigue siendo el Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero nos va a hablar de la remisión que hizo al mundo entero. El mismo Cordero que vino al mundo a salvarlo, es el mismo Cordero el que va a traer su mismo juicio, su misma retribución para los que no aceptaron al Cordero de Dios. Entonces, repito una vez más, ¿está bien decir el león de la tribu de Judá? Claro, no hay ningún problema, pero cuando ya profundizamos la Biblia, nos damos cuenta que
aún sigue siendo el Cordero en diferentes facetas. No se preocupe, eso lo vamos a desenglosar perfectamente cuando lleguemos a la lección número 1. Recuerde que estamos en introducción. Si hasta aquí te estás asombrando, lo que se viene, hermanos, lo que se viene. Muy bien, avancemos un poco más. Ahora sí, voy a poner la pantallita. Pueden sacar una fotito. Ahí, saquen una fotito. ¿Ya? Saquen una fotito. Antes era copiar, pues ahora ya es sacar fotos. Ya nos hemos actualizado, hermano. Nos hemos actualizado. Muy bien. Mientras los hermanos hacen una fotocaptura de esto, quiero recomendar lo siguiente. No se pierda ninguna clase. Tú puedes pensar, el material va a decir, material ya lo leí, ya lo llené. No, esto, por ejemplo, no está en el material. Hay cosas, por eso les decía, que no están en el material. El material no es que yo dije todo ahí. Hermano, solamente es una ayuda. El material es una ayuda para que tú puedas seguir analizando y comprendiendo más en cuanto vamos a transcurrir el estudio de la palabra de Dios en cuanto al libro de Apocalipsis. No te confíes, no seas confiado. Muy bien. Ahora sí, avanzamos. ¿Qué más vimos? El autor del libro. Vimos ahí, amados hermanos, el autor divino, las tres personas de la Trinidad, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vimos el autor humano. Juan escribe acerca de la eternidad pasada y la eternidad futura. Qué privilegio el de Juan poder ver todo esto, obviamente por la inspiración y la gracia de Dios. ¿Qué más vimos? Fecha y lugar de redacción. Aproximadamente entre los años 95 al 96. La revelación fue dada en la isla de Patmos, eso habíamos visto también, ¿no? Juan se encontraba ahí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué más hemos visto? Los destinatarios. El versículo 1 del primer capítulo nos muestra que esta carta es para los siervos y estos siervos principalmente son los 7 líderes de las 7 iglesias. Vemos ahí, ¿no? A Cristo en la visión de Juan, las 7 estrellas en la diestra del Cordero, ¿no? De la revelación de Cristo. Y ahí esas 7 estrellas son los 7 líderes de las 7 iglesias de Asia Menor. ¿Qué son los destinatarios primarios? Ojo, los destinatarios primarios son ellos. Muy bien. Ahora, pero esto trasciende a todo aquel que lee, oiga y guarde las palabras de este libro. Y por principio se refiere a los miembros de estas iglesias en este tiempo. Eso es cierto. Aunque inicialmente el mensaje es para las 7 iglesias, juntamente con sus 7 líderes de esa época, recordemos también que esto trasciende fronteras, trasciende generaciones. Tanto así que tú y yo en esta generación seguimos estudiando el libro de Apocalipsis para sacar y extraer principios de fe para aplicarlos hoy. Muy bien. ¿Qué más? Apocalipsis tiene una gran riqueza, pues este libro tiene una realidad divina que tiene que ser percibida por cada hombre en cada generación. Dios nos muestra la revelación del futuro para que afecte nuestro presente. Y eso habíamos visto la semana pasada también. Dios nos muestra el pasado y el futuro para que estas dos revelaciones afecten nuestro presente. Por lo tanto, lo que vamos a estudiar tiene que afectarnos hoy, vivirlo hoy, aplicarlo hoy. Por eso un cristiano no puede decir, vamos a pasar la gran tribulación, quiero ver al anticristo, quiero pelear con él, con ayuno y con oración lo voy a vencer. Aunque parece broma, hermanos, así hablan algunos cristianos, de comillas, ¿no? Vamos a vencerlo con ayuno y oración. No, pues hermanos, no. No tienes que tú ver el futuro, estudiar el futuro para querer estar en el futuro. Dios escribió eso para que ese futuro afecte tu presente hoy. ¿Cómo saber que se levantará un gobierno universal humano afecta tu presente? Como estamos viendo el sistema, por ejemplo, como estamos viendo los gobiernos del mundo, la corrupción del mundo, todo esto se está llevando a dónde? A la instauración del gobierno del anticristo, pues. Lo que tú estás viendo en tu país, la corrupción, la maldad, todo eso, ¿a dónde está yendo? A que se levante el gobierno del anticristo, porque ellos dicen, cuando digan paz y seguridad, eso la gente va a pedir después. La gente, las personas hoy vivimos en países donde la inseguridad, la maldad, la depravación, el pecado, la corrupción del hombre ha hecho presa de países enteros y se está haciendo también dueño de nuestra juventud, de la adolescencia, ¿sí o no? Como estas organizaciones LGBT, el pensamiento de
del hombre y la mujer, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, ¿a dónde está llevando? A que se levante el gobierno final decretado por Dios, el anticristo, que después vamos a entrar a ver detalles de eso también. Muy bien, entonces todo eso tiene que afectar nuestro presente. Si no es eso, tú no has entendido el mensaje teológico de la Biblia. Vamos a continuar. ¿Qué más vimos? El uso del Antiguo Testamento. Y creo que aquí hemos quedado, ¿no? Aquí vamos a arrancar. Características del libro. Vamos a ver tres cosas. El uso del Antiguo Testamento, el uso de simbolismos en Apocalipsis y cómo interpretar un símbolo. Muy bien. Repito una vez más. 5 características del libro. eh, Perdón, características del libro. Punto 5. Uno, el uso del Antiguo Testamento, los simbolismos de Apocalipsis y después vamos a ver cómo interpretar un símbolo. Muy bien. Ahora sí, después de ese pequeño repaso, porque algunos hermanos se están conectando por primera vez, hacemos el repaso. Hasta lo anterior dicho, ya lo hemos visto en los estudios, en la primera reunión, en la primera clase, tú puedes ir y ver los videos y apuntar ahí. Expusimos un poco más con detalle. Ahora, entramos a este punto 5, el uso del Antiguo Testamento. El libro de Apocalipsis hace un uso intensivo del Antiguo Testamento. Algunos estudiosos han contabilizado que, que en los 404 versículos del libro hay 278 que contienen alguna referencia al Antiguo Testamento. Esto quiere decir que más de la mitad de este libro depende de nuestra comprensión del Antiguo Testamento. Y para el autor, que es Juan, quien estaba muy familiarizado con todo el Antiguo Testamento, era natural, ¿no? Era algo sencillo. Ahora la cuestión es si nosotros lo estamos, porque de otro modo no entenderemos adecuadamente el Apocalipsis. Esto es cierto, hermanos. Cuando uno quiere entender el Apocalipsis y tiene la comprensión del Antiguo Testamento, siempre se va a equivocar. Muy bien. Por eso en este estudio, mi persona ya hizo un estudio del Antiguo Testamento y sé dónde puede ir el Apocalipsis, dónde nos va a llevar el Apocalipsis o qué profetas mayores y menores, salmos históricos nos van a apuntar del Apocalipsis. Y hoy aquí te lo estoy trayendo ya todo arregladito, mascarito, ¿no? Porque algunos sufrimos de pereza. Pues hermanos, vayan a estudiar los libros del Antiguo Testamento. Ya muchos empiezan, Génesis 1:1, en el principio Dios, y ahí se duermen, ahí están mirando el TikTok, el Facebook, ¿no ve? Entonces, acá el hermano Fernando ya trajo, ya de manera resumida, pero ojo, esto tiene que impulsarte a ti, a tú mismo estudiar el Antiguo Testamento. Es importante eso. Por eso, en la introducción del Antiguo Testamento en Panorama, en el curso pasado, ¿qué dijimos? Que la base de la interpretación, de la aplicación y de la observación del Nuevo Testamento, ¿cuál es? El Antiguo Testamento. Yo no puedo entender el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo Testamento. Es imposible. Tienes que tener una comprensión por lo menos básica del Antiguo Testamento, amado hermano, amada hermana. Te animo a que tú leas el Antiguo Testamento, que es transformador. O para los que están ahí, ¿no? No es que, hermano, no hay tiempo, la familia, mis 20 hijos, mis 50 hijos, mis 15 nietos. Para los que están pensando así, ya hicimos un curso del panorama del Antiguo Testamento. Ve ahí, también puedes reforzar la estructura y la comprensión del Antiguo Testamento, que muy pronto volvemos a arrancar con el segundo módulo, ¿no? Ahora, es importante entender eso, ¿no? Juan lo entendía como judío, como rabino, como maestro, entendía muy bien el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué es importante esto? Como aquí lo dice el material, más de la mitad de los versículos nos van a llevar a apuntar al Antiguo Testamento. Por lo tanto, si no entiendo el Antiguo Testamento, no tengo una comprensión básica de eso, voy a errar en mi interpretación. Un ejemplo claro de eso, ¿cuál es? Apocalipsis capítulo 17. Ponga atención. Cuando la mayoría de teólogos, la mayoría de estudiosos, predicadores van a Apocalipsis 17, rápidamente lo atribuyen aquí a la Iglesia Católica, ¿sí o no? La Iglesia Católica es la mujer ramera, ¿no? Lo simbolizan por la historia, las 7 colinas son las 7 colinas de Roma, el cáliz, la cinta de oro, etcétera, ha fornicado con los santos, te van a llevar a la historia con lo que pasó con las cruzadas, etcétera. Muy bien. Pero cuando no hay una comprensión del Antiguo Testamento, ese error cometemos, como este maestro que estaba ahí
al frente de la Iglesia Católica insultándola, ¿no? Ustedes son la iglesia ramera que han matado a los santos. Y qué triste, porque eso ya es una ignorancia, hermanos. La Iglesia Católica no es la mujer ramera de Apocalipsis 17. ¿Por qué han cometido ese tipo de error? Porque no han estudiado el Antiguo Testamento. Y tú acá vas a aprender muchas cosas. Otro ejemplo, la marca de la bestia. La marca de la bestia que tiene un propósito importante. No es lo que algunos te lo pintan. No, es que es el COVID, es que son las estrellas de la bandera de, de Estados Unidos. Y a todo le están buscando similitud con el 666, ¿no? Es un nombre, era el nombre del Papa Juan Pablo II, era el anticristo. No, pues hermanos. ¿Por qué cometemos ese error? Porque no hemos ido al principio bíblico. ¿Cuál es el principio bíblico? Estudiar todo el Antiguo Testamento. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24? Cuando se siente la bendición desaladora del que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Por lo tanto, Jesús, para entender la escatología, ¿dónde te está llevando? Al Antiguo Testamento. El que lee, entienda, dice. Pero aquel que mira canales de YouTube, la iglesia ramera, la iglesia católica, la historia, ¿qué va a qué va a descifrar? ¿Qué va a interpretar? Equivocadamente. Jesús no dice, hey, ustedes miren la historia, ustedes miren lo que está pasando. No dice eso Jesús. ¿Qué dice? Vayan y lean el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el que lee va a entender. Tú no puedes, como alguien dijo, un pastor dijo de esta manera, ¿no? Agarrando su Biblia. ¿Sabes, hermanos, cómo vamos a entender la profecía? Con la Biblia y con el periódico. Lo que está pasando aquí se está cumpliendo ahí. Error, amados siervos, por favor. Yo les ruego desde acá, desde Bolivia, basta de la ignorancia, basta de no alimentar al pueblo, basta de ser flojitos, hermanos. Meditemos la palabra, estudiemos la palabra, hermanos. Para yo hacer este curso, hermanos, hoy, ¿qué estuve haciendo? Volví a estudiar el Antiguo Testamento. Tiene que haber una preparación. Yo no puedo decir desde el púlpito, hermanos, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la marca de la bestia? Ah, el periódico dice. Ah, ¿quién es el primer caballo? ¿Quién es el segundo caballo? Mira las guerras, mira lo que está pasando. Esa es una teología equivocada, esa es una interpretación pobre. No se interpreta así la Biblia. Mira, caballo rojo, muerte, matanza, lo que está pasando ahora. Mateo capítulo 24, rumores de guerras. Ah, la guerra. No se interpreta así la Biblia. ¿Por qué? Porque un principio clave, ¿cuál es? Anote, amado hermano, futuros estudiantes de hermenéutica. El, el principio clave de la interpretación bíblica es la palabra interpreta la palabra o la Biblia interpreta la palabra. Muy bien. ¿Qué les dije, hermanos del Zoom? ¿Cuál fue el principio? La Biblia interpreta la palabra. Eso, o la Biblia interpreta la Biblia. Muy Ujú. bien. Prendan Así sus es. camaritas, hermano, prendan sus camaritas. A los que están prendidos va a haber regalito al final. Prendan, prendan. A ver, entonces anoten eso. ¿Cuál es el principio? El principio es Biblia más periódico más noticias. Tú dile, no. Biblia más los escritos de Elena de White de Despertar. No. Las revistas Despertar o Atalaya, en vez de despertar, te hacen dormir, así que no vas a comprarte eso. Te hacen dormir espiritualmente. Eso te confunde. Tú dile un principio, ven, Jesús dijo algo, escudriñar la escritura, no dijo escudriñar la escritura y Pablo en Timoteo, ¿qué dijo? Toda escritura, no dijo escritura y o más. ¿Quién saca eso? Los que son flojitos, los que quieren torcer, sacan rápidamente, ¿no? Hermanos, así dice, así he visto en la historia. Y los más flojitos, los más perezosos o los que ya son falsos, ¿qué dicen? Dios me ha dicho, Dios me ha revelado, como aquel video que publiqué, ¿no? El 11 de marzo va a empezar tal cosa, Dios me ha revelado, Dios me ha dicho. Eso se llama pereza y la gente a eso quiere escuchar. Pero al hermano Fernando que da transmisiones de 1 hora, 2 horas, no quieren escuchar. No, 1 hora, 2 horas, este hermano no, dice. Si quieren aprender Biblia, tienen que sacrificarse para eso. Eso es muy importante, hermanos. Yo me acuerdo hoy, hermano, estaba estudiando la Biblia y me quedé hasta ahí cansado, hermano, de estudiar la Biblia, ¿no? Me quedé ahí, estaba ya por caer mi cabeza ya del sueño porque estuve leyendo desde la mañana y estuve meditando la palabra de Dios, ¿no? Y así tú tienes que ver la Biblia, ¿no? Como un deseo, como algo que constantemente tienes que hacerlo hasta cansarte, ¿no?
Qué triste que otros se cansen viendo Facebook, YouTube, Twitter, pero nosotros tenemos que cansarnos viendo la palabra, hermanos. Ya me quedé dormido ahí en la palabra, aquí en mi escritorio me quedé dormido y, y dije, wow, me quedé dormido estudiando la palabra de Dios, ¿no? Y varias veces me ha pasado eso. El sacrificio es importante en el estudio. Yo les animo a estudiar la palabra y hasta ver los videos que quedan grabados acá. Muy bien. Entonces, ¿es importante del Antiguo Testamento? Sí, es importante. Aquel que te diga, no, es obsoleto el Nuevo Testamento, error. Tú dile, ¿cómo vas a interpretar el Apocalipsis entonces? Tú no puedes tener un estudio sin tener un conocimiento del Antiguo Testamento. Imposible, hermanos, imposible. ¿Por qué? Porque más de la mitad de los versículos nos van a llevar al Antiguo Testamento. Alisten pluma y lápiz ahí, les voy a dictar algo. Ejemplos vamos a colocar, ejemplos. Les voy a dar un minuto, no, 30 segundos para que alisten todo eso, ¿ya? Y a los que están mirando también aquí en Facebook, cual sea la fecha, la hora, el día, el año, les animo a estudiar la palabra de Dios. Háganlo ya. Aquí nomás ya te está afectando un principio. Si la Biblia dice que tenemos que interpretarlo conociendo la Biblia, ¿cómo eso afecta a tu presente? Tú tienes que ya estudiar el día de hoy. Ya nomás, no pierdas más tu tiempo, joven señorita, no lo pierdas más. No hay tiempo. Muy bien, ahora sí. Vamos a ver. Vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento hay similitudes con Apocalipsis. Esto es un ejemplo nada más. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Anote. Apocalipsis 18 se va a contrastar con Jeremías 51. Apocalipsis 18 se va a contrastar con Jeremías 51. Apocalipsis 13 se va a contrastar con Daniel capítulo 7, verso 8. Hermano Más despacito. Fernando, permiso y le hago, o sea, dicta muy rápido, no escribo tan rápido y no lo Ok, puedo. ok. Igual Repítame, por voy favor. a repetir unas 3 veces, no se preocupen. Vamos con calmita. Apocalipsis 18. Apocalipsis 18. No pude hacer diapositivas, hermano. Mil disculpas. Ya no me alcanzó el tiempo. Apocalipsis 18 se contrasta con Jeremías 51. Apocalipsis 18 se contrasta con Jeremías 51. Muy bien. Segundo, Apocalipsis 13 se va a contrastar con Daniel 7 y 8. Repito, Apocalipsis 13 se va a contrastar con Daniel capítulo 7, verso 8. Apocalipsis 13, Daniel 7, 8. ¿Qué más? Daniel, Apocalipsis capítulo 11 se contrasta con Zacarías 4. Apocalipsis capítulo 11 se va a contrastar con Zacarías capítulo 4. Otro. Apocalipsis 11 dije, con Zacarías 4 se contrasta. Vemos también ahí Apocalipsis capítulo 12, verso 14. Apocalipsis capítulo 12, verso 14. Se va a contrastar con Daniel 12, 7. Se contrasta con Daniel 12, 7. Ahora repito todo. Apocalipsis 18 con Jeremías 51. Apocalipsis 13 con Daniel 7, 8. Apocalipsis 11 con Zacarías 4. Apocalipsis 12, 14. 12, versículo 14, por si acaso. 12, versículo 14. Con Daniel 12, verso 7. Muy bien. Gracias, Es un, gracias. es un ejemplo corto. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero es un ejemplo para demostrarte que sí, Apocalipsis va a utilizar mucho el Antiguo Testamento. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a ver después en relación al Nuevo Testamento? Ponga atención. Solamente quiero que ponga atención acá. Apocalipsis, como es el libro final, ¿no? El libro final, el plan de la consumación de Dios, va a tener desarrollo con el Antiguo Testamento, pero también va a tener desarrollo con el Nuevo Testamento. Ponga atención. ¿Qué dijimos que habla Apocalipsis en su relación central? El juicio, la tribulación. Muy bien. Posteriormente a eso, el gobierno o el reinado del Mesías, el milenio. Ponga atención. Todo eso
Ya el Antiguo Testamento estaba enseñando de manera progresiva, de manera no comprensible. Muy bien, pero ya tenemos la luz del Apocalipsis y del Nuevo Testamento tras la revelación de los apóstoles. Ponga atención ahora. Pero también Apocalipsis va a tener importancia o va a ser mencionada por su tema central en los evangelios, en el Nuevo Testamento. En especial, anote, ¿dónde tenemos conexión con el Apocalipsis? Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Marcos capítulo 13 y Lucas 21. Repito, ¿dónde encontramos el tema central o lo que está mostrando Apocalipsis en los evangelios o en el Nuevo Testamento? Mateo capítulo 24 y Mateo 25 nos va a hablar de la etapa del Apocalipsis. Marcos capítulo 13 y Lucas 21. Repito, Mateo 24 y 25 también, Marcos 13 y Lucas 21. Muy bien, Lucas 21. Anote ahí a la par también, Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses. Voy a confirmar el dato. Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses. Nos va a hablar también de eso. Muy bien. Sí, pon los dos libros. Los dos libros van a hablar de eso. Los dos libros de Pablo, la carta a los tesalonicenses, nos va a hablar también de la etapa final del Apocalipsis. Ahora ponga atención acá, ponga atención. Después de haber anotado eso, pon atención. Hemos visto el Antiguo Testamento, un poco de eso. Ahora veamos el Nuevo Testamento. Pon atención. ¿Qué te dije? Mateo, Marcos y Lucas. Y si te has dado cuenta, los tres hablan de lo mismo, solo que en diferentes evangelios, ¿no es cierto? Pon atención. Mateo 24, desde que Jesús empieza a responder de la siguiente manera: y vendrán y verás nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres. Esto, ponga atención. Todo eso, todo Mateo 24 y Mateo 25, esos dos capítulos se está cumpliendo en Apocalipsis. Todo eso Jesús está hablando de qué? Del reino, pues. Lo que Apocalipsis va a desenglosar de manera perfecta, ya Jesús ha anunciado eso. Hermano, ¿acaso Apocalipsis no se está refiriendo a los principios de dolores? No. Yo sé que alguna vez tú has escuchado predicación, principio de dolores o dolores de parto, y ahí te colocan Mateo capítulo 1, rumores de guerras, pestes, hambres, ¿sí o no? Hay predicaciones así, incluso en YouTube también. Pero déjame decirte algo, esa no es una buena interpretación. ¿Por qué? Porque no hemos entendido todo el panorama de la Biblia, que tanto el Antiguo Testamento como porciones del Nuevo Testamento nos van a apuntar a lo que es el Apocalipsis. Ahora, pon atención. Marcos capítulo 13, Lucas 21, juntamente con Mateo 24 y 25, todo eso, ¿dónde se está cumpliendo? En el Apocalipsis. Y te lo voy a demostrar cuando lleguemos a la lección número 1. Repito nomás, no se impacienten. Vamos a llegar y tú vas a entender de manera clara cómo Jesús está utilizando la escatología de Mateo 24 para apuntarnos al Apocalipsis. Muy bien. Entonces aquí ya cimentamos algo. Nada de Mateo 24 se ha cumplido, absolutamente nada, ni los rumores, ni las guerras, ni las pestes. ¿La peste será que es el COVID? No, todo eso se está cumpliendo. ¿Dónde? Dentro de la semana 70. Mira aquí adelante, por favor, señores discípulos, discípulas. Miren aquí adelante. Apocalipsis nos desengloba los 7 años de tribulación. Muy bien. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 y primera y segunda Tesalonicenses nos van a hablar de esta etapa, de esta etapa. Los rumores de guerras, hambres, pestes se están cumpliendo dentro de la semana 70, dentro de los 7 años de tribulación, y eso vamos a ver claramente en Apocalipsis. Repito una vez más, no se preocupen, tengan paciencia. Segundo, Pablo utiliza dos cartas para hablar en cuanto al gran día del Señor. Y ahí también encontramos el arrebatamiento de la iglesia, la ascensión del anticristo, del inicuo, como también su caída, ¿sí o no? Vemos también la venida gloriosa del Mesías, que dice que lo herirá, lo matará con el poder de su palabra. Entonces, Pablo también nos va a hablar en cuanto a ese día en las dos cartas que también vamos a utilizar más adelante cuando entremos de manera llena al libro de Apocalipsis. Muy bien, ahora sí, entienda eso. Mira cómo se está conectando la Biblia. Tenemos que entenderlo en ese sentido. Avanzamos. A ver, hasta aquí. ¿Están aprendiendo, hermanos? A ver, digan Amén. amén.
Amén. Amén, hermano. Amén. Amén, Si hay hermano. preguntitas, siempre al final, ¿ya? Si hay preguntitas, Amén, hermano. avancemos. Nos Amén, toca hermano. el uso del simbolismo en Apocalipsis y cómo interpretar un símbolo. Alguien dirá, aquí quería llegar, hermano. Acá, en los materiales, aquí quería llegar. Los simbolismos. Así que sus materiales, por favor, si no me equivoco, estamos en la hoja 4. Vamos a ver lo siguiente. 5.2. Los simbolismos del Apocalipsis. El uso de símbolos es una característica destacada del libro de Apocalipsis. Un símbolo es el uso de una cosa para representar otra, ¿no? Nosotros lo empleamos constantemente y lo entendemos de una forma natural. Por ejemplo, un anillo en la mano de un hombre o una mujer es un símbolo de una unidad matrimonial. Una bandera o figura nos pueden hacer referencia a un país. Eso es cierto. Ponga atención. Cuando vemos simbolismos en Apocalipsis, la mujer, el sol, la luna, el dragón, tú ya como que tú mismo te ciegas a esa verdad y dices, no, qué difícil de entender. Las aguas, la bestia, no entiendo, pero entiendo una cosa. ¿Sabes por qué es sencillo el Apocalipsis? Porque esos simbolismos, si lo ves como nosotros lo vemos, es tal cual, porque un simbolismo siempre te va a reflejar una verdad. Está utilizando un símbolo, como aquel material dice. Cuando tú ves en la mano de una persona un anillo, ¿qué dices? Ah, esta persona es casada. ¿Qué representa el anillo? ¿Qué simboliza? Que esa persona es casada. Si yo te coloco aquí, Matrimonio. si yo te coloco aquí, por favor, sus micrófonos, hermanos. Si yo te pongo acá una bandera, la bandera de Perú, o tú ves esa bandera, esos colores, rojo, blanco y rojo, ¿qué interpretas? Ah, bandera de Perú. ¿Por qué? Porque es un símbolo patrio. Es lo mismo. Apocalipsis va a utilizar simbolismos para desarrollar o mostrar o representar una verdad. Anota eso, subraya en tu material. Muy bien. Ahora, tal vez el punto más dificultoso en la simbología de Apocalipsis no es ver la gran cantidad de símbolos. Esto es lo que muchos tal vez no quieren, por esta causa tal vez muchos no quieren estudiar Apocalipsis, porque no es tanto la simbología, sino interpretar esos símbolos, ¿sí o no? Ahora, ¿qué vemos ahí? Que el material nos dice que no es tanto ver los símbolos, sino la interpretación de estos símbolos. Y muchas veces en la mayoría de personas, las mayorías de personas dejan este libro por esta complejidad y porque de alguna manera se sienten intimidados por ellos, ¿no? Oh, Apocalipsis, no, hermano, qué gran simbolismo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Prefiero ir al Génesis, ahí sí entiendo los cuentitos, ahí sí me agrada, ahí sí lo puedo comprender. Pero Apocalipsis no, y a veces recelan el libro, pero no se sientan intimidados. Muy bien, es sencillo comprender cuando tenemos comprensión lectora y comprensión de la Biblia. ¿Cómo interpretar un símbolo? ¿Cómo interpretar un símbolo? No interpretarlo de manera literal. Recuerde que se está usando un símbolo para llegar a una verdad. Los símbolos deben entenderse dentro de su contexto. Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante. Ponga atención. Cuando yo llego a un símbolo, a una simbología de Apocalipsis, número uno, no tengo que interpretarlo de manera literal. ¿Cómo tengo que interpretarlo? Según el contexto. Muchas veces el contexto va a ser clave. Ejemplo, abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Ahora sí, ayúdenme uno con la lectura. A ver, Apocalipsis capítulo 2. Ahí quería llegar, hermano. Ahí quería que te detengas en los símbolos. Yo sé que estaban esperando eso algunos. Apocalipsis capítulo 2. Alguien, por favor, lea el verso 18. Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Amén. Y se escribió al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios y el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce brunido, dice esto. Amén. Yo les pregunto a los del Zoom, a ver, ¿cómo pueden interpretar esto? El texto dice,
escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido. ¿Qué nos decía, indicaba el material? No puedes interpretar de manera literal, porque si interpretamos de manera literal, ojos de fuego, pies de bronce, además, la Biblia dice que Dios es espíritu. Muy bien, aquí está revelando al Hijo, a Cristo. ¿De qué tamaño serán sus pies? ¿Cómo serán sus ojos? Y esto había visto la visión también Juan en el capítulo 1, ¿no es cierto? Ya está empezando Apocalipsis con simbología. No podemos entenderlo de manera literal. Es imposible. ¿Por qué? Ponga atención, futuros también estudiantes de hermenéutica. Anoten esto. ¿Hasta cuándo se puede entender de manera literal? Anoten. Hasta que el uso de razón sea factible. Hasta que el uso de razón sea factible. Cuando ya no es factible el raciocinio o el uso de la razón y cae un absurdo, forzosamente es una simbología, es una alegoría o es una parábola. Repito una vez más, ¿hasta cuándo se debe estudiar, se debe interpretar de manera literal, tal cual está escrito, hasta que el raciocinio, el uso de la razón sea factible? Muy bien. Por ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy el que coma de mi carne y beba mi sangre, ese tiene vida eterna. ¿Podemos interpretar eso de manera literal? No. ¿Por qué? Porque por raciocinio nada más, por intelecto. Eso cae en un absurdo, pues, hermanos. Es un absurdo pensar que podamos tener vida eterna comiendo la carne de Cristo y bebiendo su sangre, ¿sí o no? Claro, es un absurdo. Por lo tanto, ¿eso a dónde nos tiene que llevar? A una interpretación de ese simbolismo. ¿Sí o no? Muevan sus cabecitas, pues, hermano. Sí, hermano, claro. Entonces, ¿hasta cuándo se puede interpretar de manera literal? Hasta que el uso de razón sea factible. Cuando ya no es, hay que forzosamente interpretar de manera simbólica, alegórica. En este caso, ojos de bronce, perdón, ojos de fuego, pies de bronce. Ya nos cae en el absurdo. Algo nos quiere decir. ¿Por qué? Está utilizando una simbología para mostrarnos una verdad. La pregunta para los del Zoom, ¿cómo podemos interpretar estas dos palabras? ¿Alguien tiene alguna idea? Mientras tomo mi agüita. Nadie. Muy bien. Vamos a aprender eso. Pequeño, nada más de lo que estamos aprendiendo. Lo que se viene, hermanos. ¿Qué dice el material? Los símbolos deben entenderse dentro de su, ¿qué dice? Dentro de su Contesto. contexto. Sí. Dentro de su contexto. Entonces, para yo entender esta porción, tengo que leer el contexto entero. Muy bien. Ahora, hay otro, otra, otra base importante para esto, que es el uso de la Biblia, del Antiguo Testamento. Va a ser importante para entender la simbología del Apocalipsis. Pero acá va un ejemplo corto. Mira, avancemos. ¿Por qué dice aquí el texto? Jesús mismo dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Si tú estudias esto con el Antiguo Testamento, el fuego esclarece. El fuego siempre denota claridad, destapa todo, la luz de ese fuego. Muy bien, como también el fuego de la prueba que saca lo puro, la esencia del oro. Entonces, el fuego siempre es utilizado para esclarecer, para aclarar, para afinar. Entonces, ¿cómo estábamos viendo? ¿Por qué Jesús dice, tengo ojos como de fuego? Porque Él escudriña todo, para Él nada está velado, oculto. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el contexto lo va a decir en el verso 19. ¿Cómo empieza? Yo conozco tu obra. ¿Ve? Aclaración. Para Jesús, nada está oculto. Es más, el fuego también se utiliza para escudriñar. Jesús no solamente se les revela todo, sino escudriña, trasciende el pensamiento y las intenciones del hombre.
¿Cómo sabemos eso? Porque en el mismo contexto lo va a decir. Miren el capítulo 2, verso 21. Vamos al 22, 23. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán, subraya eso, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Ah, entonces cuando Juan escribe, llama de fuego sus ojos, ¿qué significa? Que él todo lo ve, él todo lo escudriña. ¿Cómo saqué esa interpretación? Por el contexto, por el contexto. Ya, hermano, entonces, ¿qué significa los pies de bronce? Semejante, está haciendo un simbolismo, semejante, parecido al bronce, bruñido. Los colores los colores y los metales van a ser importantes también en Apocalipsis, pero después vamos a desarrollar eso. Ahora, ¿qué significa eso? Sigamos viendo el contexto. Vamos al capítulo, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Va a empezar con reprimenda, exhortación. Que toleras a esa mujer Jezabel. Ahora entiendes dónde escudriñaba Jesús. Estás tolerando a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí, mira esta parte. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mire, otra vez. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿A qué se refiere pie de semejante al bruñido? Al juicio, al juicio. Anote ya al ladito. Isaías 63, verso 3. Tú vas a estudiar eso. Hermano, ¿cómo tú sabes que el bronce bruñido representaba juicio, castigo? Porque hemos estudiado el Antiguo Testamento. No es nuevo lo que se ve en Apocalipsis. Por eso alguien dijo, Apocalipsis es un libro sencillo cuando entiendes el Antiguo Testamento, y porque ya hay pistas del tema que se va a tratar en Apocalipsis. Cuando dice bruñidos en bronce, ¿a qué significa? ¿O qué significa eso? ¿Qué simboliza? El juicio de Dios, el juicio de Cristo. Porque ¿qué dice Cristo? He aquí yo arrojo en cama, juicio, castigo a esta mujer y a los que fornicaron con ella. Muy bien. Vemos esas dos connotaciones en la iglesia de Tiatira. Por eso, ¿cómo empieza Jesús? Ojos de fuego, pies semejanza al bronce bruñido, escudriñar y juicio y castigo. Además, ¿cómo empieza estas dos atribuciones? El verso 22, ¿cómo empieza? He aquí, yo los arrojo, juicio, pies bruñidos, listos para pisar a sus enemigos. El verso 23, yo soy el que escudriña. Mira, otra vez el yo soy el que escudriña. Ojos como de fuego, que lo escudriña, que lo aclara. Para él nada está oculto, velado. Espero que hayan comprendido esa parte. ¿Cómo se interpreta un símbolo? Por el contexto. No como yo lo vea, no como yo lo interprete, no como me imagine. Según el contexto y cómo el autor está utilizando tal simbolismo. Muy bien. Los simbolismos deben entenderse dentro de su contexto determinado. Por ejemplo, una calavera con dos huesos cruzados puede tener un significado diferente según el contexto en el que lo encontramos. Si estuviéramos en el altar, en el alta mar, y veríamos ese simbolismo en un barco, podríamos decir que es un barco pirata. Si lo vemos en un frasco, eso determina que dentro del frasco hay veneno. En una red eléctrica, de energía eléctrica, esa imagen representa simbólicamente que hay un peligro eléctrico, etcétera. Qué buen ejemplo, ¿no? La calaverita, ¿no? Con dos huesos cruzados. En el mar, piratas. En una tensión eléctrica, alto voltaje. En un frasco, veneno. El mismo simbolismo, pero distintos contextos. Tú no puedes utilizar, aquí estás utilizando eso, entonces todo es así. No. Cada simbolismo
Tiene que ser entendido según su contexto. Avancemos. Muchos de los símbolos del Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento. Muchos de los símbolos del Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento. Esto es muy importante entender. Por eso es importante entender el Antiguo Testamento. Vamos a un ejemplito, ¿ya? Vamos a un ejemplito. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 12. Alguien, por favor, lea verso 1 al verso 4. Apocalipsis capítulo 12, verso 1 al verso 4. ¿Alguien ayúdeme, por favor? Amén, hermano. Adelante. Verso 12, 1 al 4, ¿no, hermano? Sí. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Amén. Gracias. Amén. Entonces, ahí vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando no tenemos un conocimiento del Antiguo Testamento, cometemos errores. Pero a la misma vez se cometen errores cuando tienen percepción de algunos textos bíblicos. Quiero asentar lo siguiente. No, cuando yo te digo que tienes que estudiar el Antiguo Testamento es porque te digo que tienes que estudiarlo todo, no textos por textos, porque alguien puede defender una verdad con textos fuera de contexto. Por eso es importante entender toda la Biblia y entender que lo que estás aplicando sí está yendo en relación al tema del autor al cual estás estudiando. Ahora, cuando se habla de la mujer, cuando se habla de esta mujer y el dragón, unos que piensan, en especial los católicos, es la madre de Jesús. María es. Ella es, porque estaba dando al hijo. Aquí todos concuerdan, este hijo es Cristo, no hay duda de eso, porque dice que le dio reino, gobierno para que rija las naciones con vara de hierro, ¿no? No hay duda de que es Cristo, pero la pregunta es, ¿y la mujer quién es? Ah, María, pues, porque ella dio a luz a Jesús, ¿no? Pero eso no es una verdad. ¿Por qué? Porque ya está colocando su propio pensamiento. Él ya vino con esa presuposición. Mujer, dio a luz, Jesús, María, ¿no? No, no se estudia así la Biblia, no se estudia así un simbolismo, porque esto es un simbolismo. Además, él ya cometió un error, ya utilizó eh, interpretación literal, ya utilizó interpretación literal. Una mujer vestida de sol, una mujer, María, pues no hay duda de eso. Pero el texto mismo, ¿qué dice? Volvemos a leer el verso 1. Apareció en el cielo una gran, ¿qué dice? Señal. Señal. Es una señal, no es algo literal, está simbolizando algo, es una señal. Además, amigo católico, los que interpretan así, muy bien, vamos a seguirte la corriente. Está bien, ¿es una mujer literal? Muy bien, es una mujer literal. Entonces, cuando dice más adelante, y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón, entonces, ¿existe también un dragón literal? No, pues hermanos, ya eso cae en el absurdo, en la locura. Esto es un simbolismo, no es una mujer literal. Qué sencillo es entender cuando entendemos el contexto, ¿sí o no? Dos señales, la mujer, segunda señal, el dragón. ¿Por qué interpretas que la mujer es literal una mujer y no dices eso del dragón? Con 7 cuernos, 7 diademas. Tú mismo estás yendo o atentando contra tu propia interpretación. No se hace así el estudio bíblico. Muy bien, no es la mujer, no es María. Entonces, ¿quiénes han afirmado otros? Tristemente evangélicos. La iglesia.
La iglesia, porque la iglesia es comparada con la mujer, con la esposa. Te citan Gálatas, te citan Pablo en Corintios. Tampoco se interpreta así. ¿Qué te dije anteriormente? La iglesia es comparada con una mujer, con una esposa, pero es un símbolo. Pero esa simbología no siempre significa lo que se está mostrando aquí en Apocalipsis. Cuando Pablo utiliza el simbolismo de la mujer, ¿de qué habla? De que Cristo es nuestro esposo como autoridad. No me digas que la iglesia sí o sí se va a casar con Cristo. Es imposible, pues, hermanos. No me digas que la iglesia sí es una mujer literal. Ya hemos caído al absurdo, ¿sí o no? Tú no puedes interpretar aquí es la iglesia, no, tampoco, porque en los contextos de Pablo está hablando de la supremacía de Cristo como cabeza de la iglesia y de la unión inseparable de Cristo con su iglesia. También le dice su cuerpo. También se nos conoce como la edificación, un edificio espiritual. Tenemos muchas simbologías en los epístolas doctrinales, pero Pablo nunca quiso referirse a este momento. Ahora, entonces, si no es la iglesia, ¿quién es? Claramente por el contexto vamos a entender, entendiendo con nuestra mente del panorama del Antiguo Testamento, que esta mujer es Israel. ¿Por qué? Porque vamos a ver sus características. Número uno, dice, una mujer vestida de sol con la luna bajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Características de la mujer. Muy bien. ¿A qué te recuerda esto? A Génesis capítulo 37, verso 9, cuando José sueña esto. ¿La diferencia cuál es? Que José dice, la luna y el sol se postraron sobre mí. Pero aquí, ¿qué dice? La mujer era vestida del sol. ¿Hay diferencias? Como también hay similitudes. Muy bien. Ahora, la similitud es clara, pero los contextos son distintos. ¿Por qué? Porque José, cuando habla de esto, de esta visión, se refiere a qué? A la preservación de Israel en la hambruna que cayó en el mundo antiguo. Por eso Génesis va a colocar importancia en José. ¿Por qué crees que se postran las 12 estrellas, la luna y el sol, que son el padre y la madre y los 2 hermanos? ¿Por qué se postran a José en la visión? Porque José, porque el libro de Génesis está ampliando cómo a través de José Dios va a preservar el linaje de Abraham. Si no hubiera sido José llevado a Egipto, hubiera perecido todo el linaje, ¿sí o no? Hubieran muerto. Dios está utilizando a José por eso esa visión, porque el contexto de esa visión es enfoco a José. Pero en el contexto de esto, las estrellas siguen siendo las 12 tribus de Israel. El sol y la luna en este caso ya no representan al padre y a la madre. ¿A qué representan? El contexto que dice que pasó con esta mujer. Protección. Dios dice que le dio un lugar en el desierto para que se sostenga 1200 días, ¿no es cierto? 1260 días. Entonces, vestida de sol, ¿qué significa? Para empezar, ¿la mujer quién es? Israel. Además, si diríamos que es la iglesia, ¿acaso de la iglesia vino Cristo? ¿Acaso no estaba prometido que vendría de la nación de Israel? Es Israel esta mujer. ¿Y qué significa vestida del sol? La protección de Dios, el cuidado de Dios en cuanto a Israel. ¿Por qué? Porque aquí nos está enseñando la preservación del linaje del Mesías. Dios ha protegido el linaje del Mesías contra las acechanzas del enemigo, en este caso del Satanás. ¿Y qué significa la luna bajo sus pies? Que siempre ha habido preservación en cuanto al linaje, eh, ¿cómo decir?, étnico de Israel. Por más que ha habido desobediencia, castigo, juicio de Dios, etcétera, siempre ha prevalecido la nación étnica de Dios. Ha habido un remanente. De eso nos habla este simbolismo, de la protección de Dios, y lo va más adelante. Dios protege a esta mujer, ¿sí o no? Y hay preservación de esta mujer también. Cuando más adelante el mismo Satanás va contra la descendencia de la mujer. De eso nos refiere el sol y la luna. Y las estrellas, ¿quiénes serían? Los 12 patriarcas o las 12 tribus de Israel, que comienzan con Jacob para empezar, ¿no? Entonces ahí estamos viendo lo siguiente. El contexto siempre nos va a aclarar eso. No es ni María, no es ni la iglesia, no. Entendamos el contexto y tengamos el conocimiento del Antiguo Testamento. Por eso aquí, ¿qué dice el material?
Muchos de los simbolismos, ojo, no todos, vienen del Antiguo Testamento. En esos casos debemos interpretar a la luz del uso original. ¿Cómo se está utilizando esta primera visión? En Génesis 37:9, ahí tenemos que ver el contexto. Muy bien, de la historia y del momento y de la época, que es muy importante. ¿Ya? Un ejemplo nada más, no se preocupen, vamos a ver muchos ejemplos a lo largo de las lecciones 1 y la lección 2 y la lección 3 también. Muy bien, ahora vamos a llegar a lo siguiente, amados hermanos, ¿no? Propósitos del libro, propósitos del libro, con esto finalizamos. Propósitos de libros, anote por favor, no estén sus materiales. En esta sección vamos a desenglosar dos propósitos teológicos. El propósito teológico en cuanto al conocimiento de Dios y el propósito teológico en cuanto al plan de Dios consumado. Ahora repito para que anoten. En esta sección vamos a desarrollar el propósito teológico en dos acepciones. Hasta ahí les espero, ¿ya? En este aspecto, en este propósito o en este punto vamos a desarrollar el propósito teológico en dos acepciones. Uno, propósito teológico en cuanto al conocimiento de Dios. Propósito teológico en cuanto al conocimiento de Dios. Dos, propósito teológico en cuanto al plan de Dios consumado. Repito. Uno, propósito teológico en cuanto al conocimiento de Dios. Dos, propósito teológico en cuanto al plan de Dios consumado. ¿Anotó? ¿Anotaron? Ay, yo no. A ver, una vez más. Uno, propósito teológico en cuanto al conocimiento de Dios. Dos, propósito teológico en cuanto al plan de Dios consumado. Muy bien, ahora sí. Arranquemos con el primero. Propósito teológico en cuanto al conocimiento de Dios. Ahí abrimos nuestra diapositiva. Propósito teológico en cuanto al conocimiento de Dios. Les dije, les anuncié, hermanos, que cuando hablamos del propósito de estudio de bíblico, siempre tenemos que llevar eso a la mente teológica, al conocimiento de Dios. Muy bien, y vamos a ver aquí acepciones en cuanto a eso. ¿Por qué se escribió el libro? Recuerde que estamos en la acepción en cuanto al conocimiento de Dios, es decir, qué propósitos hay en cuanto al carácter de Dios, a la obra de Dios y a la voluntad de Dios. Eso es lo que vamos a ver ahora. Muy bien. Inciso A. El propósito como inciso A es revelarnos a Cristo en su gloria majestuosa. Revelarnos a Cristo en su gloria majestuosa. El capítulo 1, verso 1 nos dice que este libro es para revelar la gloria y majestad divina de Cristo. Pues en contraste con su primera venida, Apocalipsis nos muestra a Cristo no como un cordero manso y humilde quien se deja golpear e insultar, sino como el alfa y el omega. Él es el rey de reyes y señor de señores. Él es el único, es el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Entonces, como inciso A, un propósito teológico es mostrarnos la revelación gloriosa y majestuosa del Mesías, de Cristo. Muy bien. ¿Qué más? Inciso B. Recuerda que estamos en la acepción teología en cuanto al conocimiento de Dios. Inciso B. Enseñarnos a adorar a Dios. Enseñarnos a adorar a Dios. Este libro nos enseña también lo que implica la adoración a Dios y a través de ello vamos conociendo mejor a Dios, pues vemos en distintas escenas la adoración a Dios. Ejemplos: 4:10, 5:8, 7:9, 11:15, 19:1. No se preocupe, eso está en sus materiales. ¿Qué estamos extrayendo de un propósito? Que el libro de Apocalipsis nos va a enseñar a adorar a Dios.
Vemos mucha adoración en Apocalipsis. Y ahí que vamos a nosotros extraer principios de adoración. Y qué triste que no se haga de esa manera también. Yo les animo a ustedes, si hay maestros o futuros maestros acá, que en un futuro hagan un estudio de Apocalipsis, pero de manera viendo el mensaje teológico, principios de fe. Porque uno dice Apocalipsis y rápidamente se va a simbologías, a anticristo, a marca, etcétera, pero ese no es el propósito teológico. Es el propósito de la consumación, sí, pero no es el propósito teológico. Tenemos que extraer principios bíblicos. Cuando tú ves a los 4 seres vivientes adorando, a los 24 seres también, ancianos, perdón, adorando también, ¿cómo eso implica tu adoración? ¿Te está enseñando a adorar? Cuando ellos dicen, los 4 seres vivientes, la gloria sea a ti, santo, santo, santo eres tú, oh Dios todopoderoso. Qué tremenda adoración. El libro de Apocalipsis nos da pautas, nos da principios de cómo adorar a Dios y cómo los ángeles y el mundo celestial adora a Dios, que no debe ser diferente y ajeno al mundo terrenal, es decir, los cristianos en nuestra adoración a Dios. Inciso C, animar a los creyentes frente a la persecución. Otro de los propósitos de Apocalipsis tiene que ver con animar a los creyentes a resistir con firmeza frente a la presión a una presión de una persecución que iba en aumento. Juan les dice que aunque tuvieran que sufrir hasta la muerte por su fidelidad, sus enemigos serían finalmente destruidos y ellos serían exaltados en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y esto también es para nosotros. ¿Cómo te anima a ti saber que Cristo es el vencedor? ¿Cómo te anima a ti saber que al final resucitaremos? ¿Cómo te anima a saber que habrá tronos y que juzgaremos y que reinaremos con Cristo eternamente? ¿Cómo te afecta eso a ti? ¿Cómo te afecta saber que la herencia ya es tuya? Que tú vas a reinar, que tú eres un rey y reina, sacerdote de Cristo. Eso es lo que Juan quiso enseñar también. Los hermanos que estaban padeciendo en esa época persecución y tribulación, Juan les escribe Apocalipsis para animarles. No se preocupen. Parece que el mundo tiene la batalla vencida. Parece que el mundo y sus huestes de maldad están ganando partida. Pero sepan algo, al final el vencedor es Cristo. Wow, eso, ¿acaso no te causa alegría eso? Por eso Jesús que dijo, ¿de qué sirve al hombre ganar su vida, todo lo que quiere en este mundo, si al final va a perder su alma? Y nosotros respondemos, aquí perderemos nuestras vidas, pero nuestras almas están guardadas en Cristo. Y al final resucitaremos glorioso con Cristo y vendremos a reinar por 1000 años, hermanos. ¡Wow! ¿Acaso eso no anima, hermanos? Anima, pues, hermanos. Esos son propósitos teológicos en cuanto al conocimiento de Dios que no se extrae del libro de Apocalipsis. Tremendo eso, hermanos. Inciso D, llenar el corazón de los creyentes de gozo y cántico nuevo. El libro no solo pretende animar a los creyentes frente a la persecución, también quiere transmitir un adelanto del gozo celestial. Es cierto que a lo largo de todo el libro encontramos la descripción aterradora de los juicios de Dios que han de venir sobre el mundo, pero al mismo tiempo, subraya esto, al mismo tiempo no hay ningún otro libro de la Biblia en el que aparezcan tantos seres diferentes cantando sus alabanzas a Dios. De hecho, cuando escuchamos cantar a estos innumerables coros celestiales, nuestro propio corazón son animados a unirnos a ellos. Apocalipsis muestra el final. Cristo es el vencedor y la iglesia estará con él por los siglos de los siglos. Wow. ¿Sabes qué me hizo recuerdo esto, hermanos? El pasaje de Apocalipsis capítulo 5. Porque ¿qué dice aquí el inciso de el propósito teológico? ¿Cuál fue? ¿Por qué Dios nos dejó el Apocalipsis? Para confortar nuestro corazón frente a la persecución o la tribulación. Sí, pero a la misma vez traer gozo, cántico nuevo, alegrías, dichoso, felices, contentos, alegres. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis vemos cómo los ángeles, cómo le adoran y cómo Él es exaltado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Apocalipsis 5 dice lo siguiente, y cantaban, perdón, y cuando hubo tomado el libro,
los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Comunión, alegría, cántico. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Agradecimiento en cuanto a la remisión por el Cordero. Y escucha esta parte. Y nos has hecho para nuestro Dios, wow, reyes y sacerdotes del trono y de los seres vivientes, perdón, y reinaremos sobre la tierra. ¿No te trae eso el gozo, hermano? ¿No te trae un cántico nuevo saber eso? 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones que están adorando a nuestro gran Dios, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cántico nuevo, gozo, hermanos. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en los mares y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿No te gustaría estar ahí, hermano? Digan amén, hermano. ¿No les gustaría? No escucho amén aquí. Amén, Claro. amén. Wow. Amén, sí, amén, gloria a Dios. Ese es el propósito teológico de Amén. Apocalipsis, traernos gozo, hermanos. ¿Cuánto yo quisiera estar en este grupo ya, hermanos? En esos millares de millares que eleven su voz al Cordero, al Salvador, al Redentor, digno de tener la alabanza, la gloria, el poder. Wow. Si alguien aquí no es creyente, si alguien aquí está dudando en acercarse al Señor, no se pierda estas bendiciones. No se pierda este mensaje que Dios está trayendo a nuestras vidas. Apocalipsis se escribió para edificarnos, para llenarnos de gozo, para mostrarnos la victoria final. ¿De qué sirve tener algo en este mundo? ¿De qué sirve luchar por algo en este mundo si al final nuestra corona está arriba? ¿De qué sirve gritar a los 4 vientos cuán grande es este mundo y cuán grande eres tú? ¿Por qué no aquí empiezas a gritar, a clamar y a testificar de Cristo? Tremenda o grande, maravilloso va a ser ese día, hermanos, cuando el Cordero sea presentado y la iglesia esté presente, hermanos. No se pierdan ese momento. Por eso Apocalipsis, ¿qué trae? Gozo, alegría. ¿Por qué? Al final, mi Señor es el vencedor. Amén. Inciso E, mostrarnos el programa de Dios para el establecimiento del reino, que lo hemos ampliado mucho. Inciso F, mostrar nuestra condición espiritual en cuanto al inminente regreso de Cristo. Esto es algo muy importante, hermanos. Este mundo tiene la habilidad de mostrarse atractivo, seductor y entretenido. Ofrece al hombre satisfacer todas sus aspiraciones, manteniendo al margen a Dios. Pero el libro de Apocalipsis nos muestra el verdadero rostro del mundo. Subraya eso. Nos muestra el verdadero rostro del mundo. Saca a luz qué hay detrás de este sistema del mundo que Satanás está gobernando. Es el quien promueve y mueve todo el sistema en contra de Dios y los suyos. Y la pregunta es: ¿cómo está tu vida espiritual en cuanto al retorno de Cristo? ¿Cómo está tu vida hoy, hermano? Apocalipsis se escribió para el que lo lea, diga: Cristo vencerá, Él volverá con millares y millares de ángeles. Estudiando eso, leyendo eso o oyendo eso, ¿cómo eso está afectando tu corazón? Yo te pregunto algo a ti, tú que eres cristiano o cristiana. Si tan veraz, si tan inamovible, inquebrantable, indudable es el regreso de Cristo, ¿cómo tú estás viviendo tu vida hoy en mira a ese regreso? Es más, ¿cómo vivirás tu día de mañana sabiendo que Cristo vuelve en cualquier momento? ¿Cómo vas a empezar a vivir? ¿Cómo te vas a comportar? ¿Qué es lo que vas a poner prioridad? ¿Qué dice Apocalipsis? Él reinará con los suyos y al final
los suyos le adorarán y ellos serán reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo 1000 años y para siempre, eternamente. ¿Cómo eso está afectando tu futuro? ¿Cómo eso está afectando tu presente? Si tú eres cristiano, tú debías colocar por primacía, por primer lugar, mi Señor va a volver. No solamente primacía. Bueno, Él me salvó, soy cristiano. No, porque el Evangelio, ¿cómo se completa? Él volverá. Él va a volver. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo te encontrará Él? Apocalipsis muestra nuestra condición espiritual. ¿Realmente estamos aguardando el regreso de Cristo? ¿O estamos viviendo los días por vivir? Los que están acá, 30 personas, algunos ya se han salido. Se aburren en el estudio de la palabra. No, aprender Apocalipsis, 3 horas ahí. ¿Qué tipo de esfuerzo le colocas a la palabra? Si Jesús mismo dijo, escudriñen, estudien, lean. Lámpara es a mis pies tu palabra. Dijo David acerca de las escrituras, tu siervo ama tu ley porque es más dulce que la miel. Pero muchos ya se salen, se aburren, se duermen. No vemos un constante deseo del regreso de Cristo en mira al estudio de su palabra. Por eso Apocalipsis confronta. Él vendrá con millares y millares. Cuando tú lees a las iglesias, arrepiéntete, vuelve a tu primer amor, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cómo eso afecta tu vida hoy? O cuando dice a la Odisea, tú dices que eres rico, pero para mí eres pobre, ciego, desnudo. ¿Cómo eso afecta tu vida hoy? Esa es la pregunta. ¿Cómo está tu vida espiritual con Dios? ¿Estás expectante al regreso de Cristo o no? ¿O estás expectante quién ganará la presidencia? ¿Subirá el dólar? ¿Bajará el dólar? ¿Habrá aumento de sueldo? ¿A eso estás expectante o estás expectante al regreso de Cristo? Porque recuerda una cosa, Él volverá y los suyos gobernaremos con Él 1000 años. Muy bien. Estos son principios teológicos. Inciso G, anunciar los juicios de Dios y el llamamiento al arrepentimiento. Todos los desastres que azotarán a la humanidad por los 21 juicios derramados por Dios muestran la santidad y justicia de Dios. Él no pasará por alto la maldad de los hombres. Pero aunque esta es una realidad, que tengamos el libro de Apocalipsis a lo largo de más de 2000 años, es porque Dios está llamando a un arrepentimiento a todo hombre y que crea y reciba a su Hijo Jesucristo, para que mediante Él tenga salvación. Finalizo con lo siguiente. La siguiente semana completamos un poco de lo demás. Finalizo con lo siguiente. Apocalipsis, Dios nos dejó para mostrarnos la victoria y que esa victoria, viendo los juicios que Dios va a desencadenar, llamen a un arrepentimiento. Llamen a un arrepentimiento. Y a los que están mirando ahora y los que estamos acá viendo lo que está pasando en nuestro país, en nuestros países, recuerden una cosa, de Dios nadie se escapa. El malhechor, el violador, el ladrón puede escapar de la justicia del hombre, puede sobornar. ¿Cuántos casos hay así en nuestros países? Injusticia. ¿Cuántas violaciones a niños? ¿Cuántos infanticidios? ¿Cuántas mujeres matadas por sus propios esposos? ¿Cuántos padres, hijos asesinando a sus padres? Todo lo que está pasando en el mundo y a todos los que me están mirando acá. Este es un mensaje para todos. Espero que llegue a todos esto. Los que están promoviendo de manera liberal, fácil, aplaudiendo todavía la igualdad de géneros, enseñando a las iglesias, a las escuelas, que el niño puede decidir. Los que están fomentando eso, los que están a favor del aborto, a favor de la matanza a los bebés en el vientre, sepan una cosa, de Dios nadie se burla, nadie escapa de los juicios de Dios y Dios va a derramar sus juicios. Tú puedes escaparte, tú puedes pensar que la gente te aplaude. Los cantantes de música, los influencers, las redes sociales están inundadas, inundadas de pestes, de asquerosidades que llevan a lo sexual, a lo inmoral. O me van a negar, hermanos del Zoom. Muevan su cabecita. Sí. Cuando un niño de 12 años abre su Facebook, lo primero que le aparece, inmoralidad sexual. Cantantes que están promoviendo la inmoralidad sexual.
los que están promoviendo el libertinaje a los adolescentes, a nuestros niños, sepan una cosa, el mundo puede aplaudirlos, como este cantante Bad Bunny, la gente le aplaude, le tiene como un ídolo, gente perversa. Pablo dice en Colosenses que por culpa de ustedes viene el castigo de Dios, hijos de desobediencia. Pero yo quiero decir lo siguiente, Apocalipsis deja claro algo, nadie se escapa de la mano de Dios, nadie se escapa del juicio de Dios, aunque el mundo parezca tener victoria, aunque la humanidad parezca ir al llamar a lo malo bueno y estén fomentando cosas desde el púlpito, desde las casas, desde los lugares retroactivos, sepan lo siguiente, del juicio de Dios nadie va a escapar. Apocalipsis nos enseña la caída final de los inicuos, de los malos, de los perversos, de aquellos que rechazaron y negaron a Cristo. Terrible lo que está pasando en el mundo. Israel, por ejemplo, Israel, que supuestamente es el pueblo de Dios, hoy está bautizando homosexuales, hoy está dejando libre que entren a las tierras santas otras personas no creyentes. ¿Todo por qué? Por economía, por turismo. Han hecho de Israel, de la nación de Israel, de las tierras de Dios, comercio. Por eso ese Israel no es la Israel de Dios. Deje de orar por ese Israel. Deje de ver idolatrar a Israel. Esa Israel no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un remanente que va a despertar en la etapa de la tribulación. El mundo se ha corrompido, pero Dios no olvida. Nadie puede pasar del juicio de Dios. Ese juez no es corrupto. El juez de jueces no dobla, no tuerce su brazo, no acepta coimas. Él va a derramar su ira. Pero en medio de esto, este Dios supremo, todopoderoso, justo y recto, llama a lo siguiente. Y dice lo siguiente: el que es injusto, sea injusto. El que es inmundo, sea inmundo más todavía. Pero el que es santo, santifíquese. Y el que es justo, busque más la justicia. ¿Y cómo finaliza Apocalipsis? He aquí yo vengo en breve para recompensar a todos según lo que hayan hecho. Pero hay un llamado al arrepentimiento. Y eso es lo que hoy quiero yo reflejar. Las personas que están escuchando esto, no seas parte de este sistema. No seas parte de lo que el sistema está trayendo, la música, los videos, las películas, el entretenimiento, las redes sociales, no seas parte de eso, aléjate de eso y bien al Señor, porque ¿qué dijo Jesús en Apocalipsis 22? La esposa y la iglesia dicen, ven, y el que quiera, venga, venga a recibir y a beber del agua que es gratis para todos. Hay un tiempo de arrepentimiento. Mucha gente hoy pregunta, ¿y dónde está el Señor? Mi papá anunció eso, mi abuelito creía que él iba a venir. ¿Sabes por qué no viene Jesús? Porque Él está dando un tiempo de prórroga para que tú te arrepientas. Pasen a las filas del Señor y esperemos expectantes el regreso de Cristo. Este es el mensaje teológico que Dios quiere que entendamos hoy. De parte mía, es un placer estar con ustedes, amados hermanos, en estos puntos que hemos tocado en cuanto al mensaje teológico de Dios que hoy ya deberíamos empezar a aplicar, vivir y testificar. Muy bien, mi nombre es Fernando, para mí ha sido un placer. Llegamos al punto final. La siguiente semana entramos a la lección número 2, el libro en división de tiempos. Muy bien, ya entramos de lleno al capítulo 1 de Apocalipsis. Voy a pedir a mis hermanos del Zoom que abran sus micrófonos y nos despidamos. Despídanse de los hermanos del Facebook que están mirando. Que Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones, hermano. Gracias. hermanito. Feliz resto de día para Bendiciones, hermanos. Hermana Aida. Gracias. Buenas noches para todos. Bendiciones. Muchas bendiciones, hermano. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermanos. Hermana Elvira, vaya a dormir.